Así que Dios los bendiga. Les doy nuevamente la bienvenida. Hoy vamos a comenzar un nuevo módulo que es maldiciones generacionales. Este es el tema principal de este módulo. Y en esta noche vamos a ver la lección número 1, que es qué es el pecado y qué es la iniquidad. Así que los dejo con su profesora. Sí, pues buenas noches a todas, a todos. Y bueno, pues ahora vamos a iniciar con un nuevo módulo. Eh, Era necesario que primero tomáramos el tema de sanidad interior, porque vamos a hablar sobre todas las ataduras, ligaduras que nosotros hemos tenido de generación en generación. Pero ahora vamos a hablar sobre la iniquidad y vamos a entender por qué es tan importante diferenciar entre la iniquidad y el pecado, ¿verdad? Porque la raíz de todos nuestros problemas, incluyendo las ataduras, las ligaduras, es la iniquidad. Y vamos a introducirnos primeramente a qué es la iniquidad, para que así entendamos, ¿verdad? Porque luego a veces dices, ¿y eso cómo se come o qué, no? Y desafortunadamente en las iglesias casi no pues se lleva esa enseñanza de la iniquidad en pocas iglesias. En nuestra iglesia, ahí donde estamos, en Alcance Victoria, sí se habla de la iniquidad, incluso hay liberaciones y todo, pero hacia detalle, a detalle no. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar sobre eso, pero yo sí quiero que introducirlos, desglosándolos más profundamente, de tal manera que entiendan qué es la iniquidad, qué es el pecado y qué es la transgresión y cuál es el verdadero problema que podemos tener en realidad, para que nosotros de pronto las maldiciones familiares, ancestrales, generacionales, vengan y tengan derechos legales. Y ahí donde nosotros queremos, ya trabajamos en las ataduras, y yo sé que muchos de nosotros, pues nos ha faltado, nos falta todavía muchas cosas que tenemos que entregar, pero sí me interesa mucho que nosotros entendamos y comprendamos qué es el pecado y qué es la iniquidad, para que así nosotros dejemos de estar renunciando nada más al pecado, sino que vayamos a la raíz del problema. Y la raíz de la iniquidad es el verdadero problema. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos sobre este tema para poder entrar a renunciar a las maldiciones. ¿Sí? Entonces, en el Salmo 32:5, David escribió algo que nos hace comprender cada palabra y cómo lo habló a Dios, ¿verdad? Y él dio tres palabras que tenían diferencia cada una, pero que tenían que ver con nuestra maldad, que tenían que ver con nuestros problemas personales de generación en generación. Y fíjense cómo dice el Salmo 32:5, mi pecado te declaré. Y luego dice, y no encubrí mi iniquidad. Y luego dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Shela, o sea, silencio, ¿verdad? O pausa. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué dijo tantas palabras David? ¿Qué pecado no es lo mismo que tu iniquidad y que tu transgresión? No, ¿verdad? Ahí está diciendo tres palabras que vamos a estudiar para poder saber de dónde viene cada cosa y para poder darnos cuenta la diferencia entre pecado, iniquidad y transgresión. Continuamos. A grandes rasgos, las tres palabras comunican la misma idea: maldad,
violación de la ley, según lo define Dios. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a estudiar más a profundidad esto, cada una de las palabras tienen un significado sutilmente diferente, ¿verdad? Su significado es lo mismo, maldad y violación de la ley. O sea, está violando las leyes, la iniquidad, el pecado y la transgresión. Pero hay una gran diferencia y lo vamos a ver ahorita. ¿Continuamos? Primeramente, ya lo vimos que es pecado, pero volvemos a verlo. Su significado original etimológicamente es errar en el blanco. Es decir, te equivocas constantemente, nunca vas en el blanco, o sea, no vas hacia lo directo, hacia lo correcto, te desvías, ¿verdad? Esto quiere decir que cuando pecamos, no acertamos o nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Y puede hacer referencia a hacer algo contra la ley de Dios o contra alguna persona, ¿verdad? Te equivocas, errar en lo blanco, en el blanco, te estás equivocando, te estás desviando, te estás yendo por lo incorrecto y estás lastimando a alguien o estás transgrediendo la ley de Dios, ¿verdad? Eso es pecado. Pecado es desviarse. Pero la palabra iniquidad en el griego es abopía, que es anomía, que significa desprecio por las leyes. Una cosa es transgredir las leyes y si ven desprecio por las leyes, o sea, ya no nada más estás violentando las leyes, sino que también estás menospreciándolas, no te interesan las leyes de Dios, ¿verdad? Es irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios o de la ley. Es maldad, impiedad o culpa. Y su gravedad está por encima del pecado. Como tal es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Por tanto, es la conducta repetitiva de pecado, porque es una semilla destructora que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer, pero que nos inclina a pecar. Es decir, yo ya estoy en Cristo. Yo ya acepté a Cristo como Señor y Salvador. Yo ya alcancé la salvación, ya alcancé la vida eterna. Yo ya no quiero pecar, pero ¿por qué sigo fallando y pecando? Porque hay una semilla desde Adán y Eva, ¿verdad? La iniquidad desde Adán y Eva. Y desde antes de Adán y Eva, la iniquidad entró por medio de Satanás. Porque estando en el cielo, transgredió las leyes de Dios, violentó las leyes de Dios, quiso ser como Dios, se ensoberbeció, ya hemos visto ese tema, pero esa semilla de iniquidad, de menosprecio hacia Dios, de menosprecio hacia las leyes de Dios, esa semilla al momento de pecar a Adán y Eva, ya lo hemos visto varias veces en el Edén, sucedió que nosotros heredamos esa semilla. Cuando venimos a Cristo Jesús, esa semilla, que es la genética, el ADN que tenemos de iniquidad, de maldad, el Señor dice que allí en la cruz del Calvario lo canceló, lo anuló, lo derogó. La cosa está en que nosotros ya entendimos y aprendimos en las clases pasadas que nosotros tenemos que activar la obra redentora de Jesús por medio de nuestra reconocimiento de pecado, confesión de pecado, arrepentimiento de pecado y renunciación al pecado. Pero aquí la iniquidad ya no nada más es el fruto, sino es la raíz del pecado. Porque aunque tú le cortes las ramitas, aunque tú cortes el fruto, cuando te arrepientes y renuncias,
otra vez vuelves a fallarle al Señor. Y como decía Pablo, es que yo no quiero hacerlo, pero el pecado que hay en mí, el pecado que abunda en mí me hace pecar. Entonces quiere decir que yo tengo que irme a anomía. O sea, tengo que irme a la iniquidad para cortar la raíz de iniquidad, sea la que sea, que heredé de generación en generación. Y ahorita vamos a ver por qué y cómo la heredamos. Esta enseñanza es tremenda, difícil de comprender a veces, pero necesitamos hacerlo porque si ya estamos en la sanidad interior, tenemos que ver la diferencia entre pecar e iniquidad para que nosotros entendamos ya bien lo que tenemos que hacer y renunciar, renunciar y renunciar hasta que nosotros ya demos verdaderamente terminado con esas áreas que nos han atormentado de generación en generación. Ahora, ¿qué es la transgresión? Dice que proviene del latín transgresión, transgresión, así dice, transgresión en latín. Y significa acción o efecto de hacer daño a alguien. O sea, según el verbo transgredir, alude a no respetar, a saltarse, a pasar más allá de normas, leyes o costumbres. O sea, también está transgrediendo las leyes, brincando las leyes, no respetando las leyes de Dios y es más, se las pasa por alto las leyes, como lo que hacíamos nosotros en el pasado, ¿verdad? Entonces, pecado es que nosotros menospreciamos, o sea, nosotros al pecar, nosotros vamos a dejar de obedecer la ley de Dios, porque vamos a dejarnos llevar, porque por nuestra maldad, ¿verdad? Entonces nos desviamos de las leyes de Dios y nosotros nos equivocamos constantemente, ¿verdad? Sin embargo, la iniquidad es menospreciar las leyes de Dios y no hacer caso a ella, no sujetarme a ella para nada. Y la transgresión es pasarla por alto. Es como cuando tú transgredes, cuando estás en la carretera o en el camino, hay semáforos, pero tú te los brincas, estás transgrediendo una ley, ¿verdad? Te la saltas, te pasas por alto el asunto y no te interesa. Entonces ahí son tres cosas diferentes. Pero como nosotros vamos a hablar sobre la iniquidad, con esta descripción vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Es diferente, por ejemplo, ver que la iniquidad es diferente al pecado y a la transgresión, así de que de esta manera nosotros vamos a ver la palabra de Dios donde habla que la iniquidad es como una ropa que heredamos de generación en generación. Y fíjense, hermanos, eso yo lo estudié hace como 10 años. Yo no me había dado cuenta de eso, porque yo me arrepentía y pasaban los mesecillos y todo bien, yo ya terminé, ya pasó eso, yo ya rompí con este pecado. Pero de repente me volví a inclinar al mismo pecado. Y yo decía, pero ¿por qué? Si yo ya renuncié, hasta que tomamos una enseñanza, un estudio bíblico también, pero un estudio directamente sobre las raíces de la iniquidad. Y ahí es donde me di cuenta que aunque yo quitara el fruto del árbol, aunque es el pecado, aunque yo quitara las ramitas del árbol, que es la transgresión, seguía la iniquidad. Por eso daba fruto a cada rato, daba fruto a cada rato. Y hazte cuenta que podábamos las ramitas, que es la tradición, y volvían a multiplicarse. Porque tú cuando podas algo, se multiplica, crece más, ¿verdad? Se vuelve frondoso. Entonces, la iniquidad son las raíces de ese arbolito. Y hasta que tú no cortes con la iniquidad desde la raíz del arbolito, digamos, hablando de plantas, es hasta cuando tú cortas el árbol desde la raíz ya no va a dar fruto más.
tú cortas la raíz de las plantas, ya no vuelve a florecer. Pero nosotros, desafortunadamente en la iglesia, cuando venimos a Cristo, pensamos, bueno, Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, ya. Sí, pero Cristo ya lo hizo, ahora tú aplícalo. Hemos dicho, aplícalo a tu vida. ¿Cómo lo voy a aplicar? Lo dice la palabra de Dios y nos dice cómo y de qué manera. Y si tú te das cuenta que tu pecado es repetitivo, que tú ya renunciaste, lloraste, tú ya pasaste por un proceso y tú dijiste, se acabó, no más, soy nueva criatura. Y al rato vuelves con el mismo pecado, es porque hay una raíz de iniquidad y tú tienes que cortar desde la raíz. Y aquí en el Salmo 109, David dice, Salmo 109, 18. Dice que al explicar ahorita que es como una ropa que heredamos de generación en generación, dice que se vistió de maldición. Ahí lo dice la Biblia, ¿eh? Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Eso a mí me dejó así, wow. ¿Quiere decir que la iniquidad provoca enfermedades? Porque dice que entra como agua a nuestras entrañas, o sea, es enfermedad. Y como aceite en nuestros huesos, es como si fuera los osteoporosis, por causa de la iniquidad de nuestros ancestros. Eso es lo que está provocando que la enfermedad, las enfermedades vengan y entren y se arraiguen a nuestro ser por derechos legales que tiene de nuestros ancestros, de tu bisabuelo, abuelo, papá. Y tú dices, no inventes, entonces estoy verdaderamente emproblemada o emproblemado. Entonces, al pasar por tus entrañas, tus órganos se enferman. Al pasar por como aceite a tus huesos se enferman. Pero es a causa del pecado y del derecho legal que tiene el diablo. Entonces la iniquidad es como un vestido de maldición. ¿Hasta ahí me entienden? Fíjense cómo dice esto. También se compara la iniquidad como huevos de serpientes que se van desarrollando dentro de nosotros como telas de araña y que todo lo envuelve. Y vimos en este texto de Isaías 59, 4, 5, dice, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspid y tejen telas de arañas. El que comiera de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. Entonces yo dije, y no entiendo aquí, pero cuando ya estábamos viendo que dice que incuban sus huevos como áspides y tejen telas de araña, la iniquidad o el pecado arraigado desde la raíz de tus ancestros, lo que hacen es provocarte que esos huevecillos como de áspides muchas veces son tumores que llegan a incubarte en tu cuerpo por alguna enfermedad, ¿sí? Y esas telas de araña dice que cubren tu cuerpo y hacen que tu sistema linfático e inmunológico cubre todo y provoca que esa iniquidad a veces se transmita a nuestras generaciones, porque dice que desde que nacemos, el momento que un óvulo y un esperma se unen, se forma un embrión, y ese embrión entra al espíritu de humano, que Dios nos da, ¿verdad? El aliento de vida, cuando se forma el bebé, y entonces la iniquidad entra como huevecillos, como
telas de araña, como una sustancia lodosa y se mete a nuestro espíritu humano y afecta que nos quedemos sordos espiritualmente, ciegos espiritualmente y que no tengamos esa comunión, esa relación con el Espíritu Santo. Por eso cuando venimos a Cristo, como que se nos destapan los oídos, se nos destapan, se nos abren se nos caen las escamas de los ojos, se nos abre el entendimiento, pero aún no estamos totalmente liberados. ¿Por qué? Porque esa sustancia lodosa está dentro de nuestro espíritu. Por eso nosotros tenemos que estar, como lo hicimos hace en estas 9 clases, estas 9 semanas, renunciando a cada atadura, a cada ligadura y pidiéndole a Dios que nos ayude a salir de esto. ¿Para qué? Para que nosotros seamos liberados de generación en generación en generación. Si tú no te liberas, no podrán ser liberados tus hijos. ¿Por qué? Porque de ti depende renunciar a esa iniquidad. Entonces, la iniquidad produce cautiverios en la mente, en las emociones y la voluntad, y produce enfermedades, no solo del alma, sino también del espíritu. Continúa, hija. O sea que te va, no nada más está afectando tu alma, ¿verdad? Que es la del problema, sino que tu alma está mandando información por medio de la iniquidad y se está convirtiendo en algo, enfermedades físicas, ¿sí? Así que nosotros tenemos que, por eso, estar estudiando esto, analizando esto, y ya que nosotros ya tuvimos todos estos 9 semanas estudiando sobre las ataduras, las raíces de las ataduras, nosotros tenemos que estar renunciando, porque de otra manera no vamos a poder ser totalmente liberados hasta que nosotros rompamos y cortemos las raíces de iniquidad que traemos, ¿sí? Y lo vemos aquí, lo vemos en este salmo, ¿verdad? Bueno, ahorita vemos. Por tanto, la iniquidad es lo contrario a la rectitud, a la integridad y a la justicia. Y esto se encuentra en el ADN, porque inmediatamente que somos concebidos, entra el espíritu, nuestro espíritu humano, el aliento de vida, y ahí está el ADN. Bueno, ahí el diablo decodifica el ADN y pone la semilla de la desobediencia y la rebeldía. Y esta no va a tener, ni va a reconocer qué tiempo. Hay veces que los niños son tan tranquilos, van creciendo y muy tranquilos y de repente la iniquidad se manifiesta. ¿Por qué? Porque dice que está como un lodo dentro de nuestro ser y se va a manifestar tarde que temprano. Así que no importa en qué tiempo se va a germinar, lo puede hacer cuando es bebé, cuando es niño, desde ahí ya ves la maldad del niño, o lo puede ver en la juventud, o lo puede ver en la adolescencia, que hemos estado viendo que ahora últimamente la iniquidad en los niños está tremenda. ¿En qué esperanzas que nosotros pudiéramos ver cosas que no son correctas para nuestra edad, ¿verdad? Pero ahora los adolescentes, el diablo les ha ayudado por medio de la tecnología y ayudado porque los papás no están, ¿verdad? Porque trabajan y han dejado a los hijos a que los guíen, eduquen, dirija la tecnología. Y los niños, como no tienen pues madurez ni sabiduría por su edad, están entrando a páginas perversas, ¿verdad? Así que esta iniquidad va a germinar, esta semilla de la iniquidad va a germinar. No importa la edad que tengas, si a lo mejor hasta en la vejez dices, no, pues yo no soy así, pero de repente, como dicen, después de viejo, ¿qué?
cuando empiezas a hacer cosas cuando ya eres Viruela, mayor, después de viejo. Después de vejez, viruela. ándele. Pues es eso, porque la iniquidad te manifestó de repente. Así que este tema es desconocido por muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta o no nos damos cuenta que vivimos una vida de constantes desiertos, fracasos en el área física, en el área económica, en el área espiritual. Tenemos enfermedades y hay una sequedad espiritual, aunque estás en Cristo, pero no entiendes nada, ¿verdad? Y pensamos que es natural. Ay, pues no entiendo porque a lo mejor yo no tengo la capacidad, ay, pues estoy enfermo porque pues así, de eso murió mi mamá, de eso murió mi papá, ¿verdad? O he fracasado en mi matrimonio una, dos, tres, cuatro veces. No tengo suerte con las mujeres, no tengo suerte con los hombres, todo me sale mal, no tengo suerte en el amor, decimos, ¿verdad? Pero todo eso son maldiciones, es una iniquidad que viene de generación en generación, como decimos, entró como aceite en nuestros huesos y como agua en nuestras entrañas. Así que por eso estamos estamos secos, hasta emocionalmente, espiritualmente, ¿verdad? Y todo por falta de conocimiento, porque eso no se enseña acá en la iglesia. Por eso dice, o sea, mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de oración, por falta de lectura de la palabra, es más bien eso, ¿no? Porque no es por falta de oración, oramos mucho. Por falta de fe, bueno, es que la fe viene por el oír, o el oír que la palabra de Dios. ¿A qué se debe que el pueblo de Dios perezca? Por la falta de conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios. Entonces, por eso ahora en estas enseñanzas hemos tenido muchos ataques individualmente y a nosotras también, ¿verdad? Maggie y yo y ustedes han tenido sus propias luchas, han tenido cosas que pues dices, bueno, pero desde que estoy tomando clases me pasa esto, sí, porque el diablo no quiere que tú seas libre, porque el diablo te está intimidando y diciendo, ya ni las escuches porque te confundes más. No, estamos viendo que está la palabra de Dios clarísima, clarísima está la palabra de Dios. No estamos poniendo nada que no nos confirme con la palabra. ¿Ustedes habían visto esos textos donde dice que entran los huesos, que entra como áspides, como huevos de áspides a nuestro organismo? Son textos muy poco entendibles, ¿verdad? Pero así lo dice la palabra de Dios y ahí está escrito. Nosotros decimos, no puede ser que nosotros como hijos de Dios podamos traer tanta opresión por causa de la iniquidad, pero a mí no me han hablado de la iniquidad y por eso la maldición anda buscando la iniquidad. Porque si no tiene derechos legales, la maldición no puede entrar. Y la maldición solamente va a entrar por medio de la iniquidad, porque eso le va a dar derecho legal al diablo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar renunciando a tanta maldición? Vamos a ver. Pero quería yo introducirme en qué es la iniquidad, de dónde viene, dónde está. La iniquidad es la semilla de maldad que heredamos, que se deposita en el espíritu del hombre en el momento en que es concebido y en cada línea sanguínea, pues cada quien trae sus iniquidades de sus ancestros. Y dice que la iniquidad es como las herencias, ¿verdad? Físicas. Así como un niño trae rasgos físicos y emocionales de sus padres y abuelos, también trae en su espíritu una grabación interna que se decodificó en el ADN. Eso se llama iniquidad.
Y esto es lo que nosotros, la iniquidad provoca los pecados. Si tú traes una iniquidad, un ejemplo, si tú traes una iniquidad de impureza sexual, ¿a qué te vas a inclinar tú? A pecar con pecados sexuales. Si tú traes una iniquidad de alcoholismo, ¿qué va a pasar? Te vas a inclinar a las adicciones. Y así sucesivamente. Ahorita vamos a continuar, no me quiero adelantar. Entonces nosotros tenemos que ver de dónde viene todo eso. Por eso dijimos, la clase se llama ¿qué es la iniquidad y dónde está? ¿Verdad? O dónde se encuentra la iniquidad. Y lo estamos viendo aquí. En el espíritu humano dice que entra como una sustancia lodosa y nos ensordece, nos ciega para que no podamos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Porque estamos ciegos y sordos. Entonces, esta iniquidad ya entró a todo nuestro cuerpo, tanto físico como a nuestra alma. Por eso es importante, como ya habíamos visto en la sanidad interior, ir renunciando a toda raíz de ataduras. Pero ahora queremos ver la iniquidad como tal, generacional, ancestral, familiar, para que renunciemos. Todo va a ser en el nombre de Jesús, pero siempre apelando a lo que el Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque ya hizo todo, ya consumó todo, ya no hay nada que hacer más que ponernos a cuentas con el Señor, renunciar y arrepentirnos. Continuamos. Entonces ya estamos viendo que está depositada la iniquidad en el espíritu humano. Nosotros tenemos un ADN espiritual donde están escritas todas las cosas torcidas, malignas que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y generaciones pasadas. Nosotros no lo sabíamos, porque nosotros no conocemos la historia de los tatarabuelos, bisabuelos, a lo mejor de mi abuelo, ¿verdad? Pero fíjense como dice Jeremías 17:1. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro. O sea, está como, como se estaban escribiendo en el pasado, ¿verdad? Con piedras labradas y con punta de diamante, o sea, con esta puntita de diamante que hacían para escribir en las piedras, ¿verdad? En las losas. Y dice, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, en nuestro ADN está escrito, ahí dentro está escrito toda la iniquidad que traemos, que entró como un lodo, como un aceite, como huevos, como telaraña, con derechos legales, porque esos pecados, esa iniquidad más bien, era de nuestros ancestros. Y el diablo sabe cuál es la iniquidad que cada quien trae. Por eso muchas veces venimos a Cristo y seguimos batallando. Seguimos diciendo, pero ¿por qué fallo tanto? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué sigo mirando a donde no debo mirar? ¿Por qué sigo pensando lo que no debo de pensar? Porque hay esa iniquidad que está desde la raíz. Yo ya me arrepentí de mis pecados, ya renuncié. ¿Por qué regresas? ¿Por qué claudicas? ¿Por qué vuelves a caer? Porque volvemos al ejemplo del árbol. Porque solamente corto el fruto, pero no corto desde la raíz. Y si yo no corto desde la raíz y arranco la raíz del árbol, jamás va a dejar de dar fruto. Se va a tardar un tiempo en volver a florecer y a dar fruto, pero lo vuelve a dar. Así que por eso estamos hablando de la iniquidad. Ahora, ¿cómo actúa la iniquidad?
porque por causa de la iniquidad muchas personas que en un tiempo eran personas de bien, luego cambian y se vuelven irreconocibles. No sé ustedes si conozcan a alguien que dice, pero si este niño o esta joven o esta mujer, yo nunca le vi nada malo, ninguna mala intención. Yo pensé que era una persona pues serena, tranquila, buena, si es que no se manifestó desde la adolescencia, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que la iniquidad se activa, ya dijimos, no tiene edad, no tiene edad. ¿Por qué? Porque ahí estaba, latente, está latente. En cualquier momento, ¡pum!, se va a manifestar. Pero nosotros que ya estamos en Cristo Jesús, tenemos la solución en nuestra boca, en nuestro corazón sincero para confesar y renunciar. Pero si no me dicen ¿cómo le hago? ¿Verdad? El mismo David en el Salmo 51:5 habla de la iniquidad. Dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Son dos palabras. Nació en iniquidad, es decir, de generación en generación. Me imagino que había adúlteros y fornicarios. Y fue concebido en pecado porque no estaba casado con la madre, el padre de David, no es, digo, sí, de David, no estaba casado con su mamá. ¿Fue un adulterio o fue una violación o fue pues, un momento de placer o qué fue? Pero él mismo lo dice. Nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y si ustedes ven la historia de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, de Reyes, ahí pueden ver cómo sus hijos también fueron impíos en el aspecto de la iniquidad que heredaron de David, de pecado sexual. Hasta incesto hubo, asesinato, se mataron entre hermanos, violaron a la hermana, en fin, tanta cosa, como el hijo se acostó con las concubinas. Ay, no, no, no. Como David se enamoró de Betsabé y mandó matar al esposo. Tanta iniquidad que traía David. Y vean cómo amaba a Dios y vean cómo decía el Padre, es conforme a mi corazón, porque él sí se arrepentía, ¿verdad? Lo vemos en el Salmo, todo el Salmo 51, si lo leemos, está arrepentido, él renunció a todo, ¿verdad? Pero él no sabía por qué pasaban, continuamente pecaba, continuamente fallaba. Y es por la iniquidad que heredamos de generación en generación, por la iniquidad que traemos. Y bueno, por ejemplo, podemos ver ejemplos, ¿verdad? Nuestro árbol genealógico. Por eso yo les digo siempre, tengan su árbol genealógico. Estudien no para juzgar a sus padres, no para juzgar a sus familiares, sino para ver de dónde viene lo que tengo, de dónde viene lo que tengo. Lo tiene mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela, del lado de mamá, del lado de mi papá, porque son dos, de dos partes, ¿verdad? Del lado de mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá y yo. Del lado de mi mamá, igual, mi bisabuelo, mi bisabuela, mi abuelo, mi abuela y yo. Tengo que saber de dónde viene la raíz de la iniquidad que ellos, qué iniquidad traían ellos, que se vino a mí porque la heredamos por medio del ADN, ¿verdad? Fue decodificada por derechos legales.
Que hayamos ahora aceptado a Cristo como Señor y Salvador y nos ha hecho nuevas criaturas, sí, pero que nos neguemos a pensar, yo ya no tengo nada que hacer, Cristo ya lo hizo todo. Hermanos, se los digo una y mil veces, si así fuera, que yo no tengo nada que hacer en el aspecto de la salvación, no, sino de la liberación, para romper con los pactos, para romper con la iniquidad, para romper con las ligaduras y ataduras. Entonces, ¿por qué hay tantas liberaciones en algunas iglesias? ¿Y por qué hay tanta consejería? Si ya todos estamos sanos. Porque muchos, incluso pastores, no admiten y no aceptan que se hable de la iniquidad. Dicen que es herejía, que ya Cristo hizo todo en la cruz. Entonces, si así es, ¿por qué seguimos fallando? ¿Verdad? Si tenemos padres alcohólicos o viciosos, vamos a tener que vivir nosotros lo mismo, porque lo traemos grabado en el ADN espiritual. Hay una tendencia al vicio. A lo mejor por el momento no ven que sus hijos lo hacen, pero al paso de los años sus hijos van a dejar de beber y drogarse, ¿verdad? Si es que no se arrepienten. Otro ejemplo es de jóvenes íntegras que de repente se vuelven promiscuas en la etapa adulta y se descontrolan de tal manera sexualmente a causa de la iniquidad que cuando menos piensas la madre lo hizo en su tiempo, no se arrepintió, no rompió con ese ciclo, no cerró los ciclos de las raíces de iniquidad y de impureza sexual y sus hijos, sus hijas comienzan a cometer los mismos errores, los mismos pecados. Y va, como lo estamos viendo en el árbol genealógico, pues si yo ya lo heredé de mi bisabuelo, de mis abuelos, de mis papás, yo voy a heredarlo a mis hijos y mis hijos a sus hijos y así de generación en generación. Y dicen que la iniquidad y la maldad y el pecado cada vez va a ser peor porque se va a multiplicar la maldad. Si nosotros nos equivocamos, nuestros hijos y nietos, bisnietos, van a estar mucho peor. Por eso tenemos que renunciar a la iniquidad, que nosotros descubramos cuál es, ¿verdad? Para que ya no dé fruto y no se regenere de generación en generación, no se manifieste de generación en generación, ¿verdad? Porque si no va a ser un cuento de nunca acabar. La iniquidad provoca un cambio inexplicable para mal en la conducta de una persona. Así que es importante sanar, liberarnos de toda iniquidad que heredamos de nuestros ancestros para que nuestros hijos no paguen las consecuencias. Porque desafortunadamente nuestros hijos son los que están sufriendo ya la consecuencia de nuestra maldad. A veces que regañamos a los hijos y no, que tú, cuando a lo mejor yo no he renunciado a cierta iniquidad y porque está mi hijo, mi hija, mis nietos, mis nietas, están heredando la semilla de la iniquidad y ya están hablando y pensando en cosas que no debería de ser. Y ahora más, ¿verdad? Con la tecnología. Como que es más rápido. Si yo tenía, digamos, como joven, si yo tengo como joven esa semilla adámica de iniquidad, de impureza sexual, digamos, pero ahí está, está así, está latente, pero no se ha desarrollado, no se ha manifestado. Pero cuando veo programaciones en el internet donde no hay nadie que me esté checando qué veo y empiezo a abrir páginas, páginas y páginas que me van a abrir las puertas para que se manifieste esa iniquidad, que ya la traigo, pero no se había manifestado.
Antes nosotros no teníamos la computadora, no teníamos pues nada que nos llevara a abrir más los ojos, ¿verdad? Sin embargo, ahora la puerta está aquí lista para que cuando nosotros queramos, por causa de la iniquidad que traemos, nos vamos a inclinar a ciertas cosas. No hay nadie, pero tienen mamá y papá y tequila, un montón de botellas. No me ve nadie, me voy a inclinar al vicio. Y de ahí a lo mejor me voy a ir a otras cosas. Entonces, eso es lo que está provocando que ahora los niños, los jóvenes, ahora sean peores, peores. ¿Por qué? Porque ya está ahí la iniquidad, ya está ahí, ya está lista para manifestarse. Y como nosotros no hemos roto con ellas, nuestros hijos van a continuar porque no le hemos puesto un hasta aquí al derecho legal que tiene el diablo. Pues, ¿por qué no nos dijeron cómo? Ni siquiera algunos sabían que es inequidad, ¿no? Pero cuando ya estamos aprendiendo, y por eso tenemos tantos ataques, al diablo no le gusta que tú te liberes, al diablo no le gusta que tú sepas la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. Al diablo no le gusta perder su gente cautiva, porque estamos cautivos. A veces decimos, es que así soy yo. No, no eres así. A ti te inclina, tienes esa inclinación a causa de la iniquidad ancestral que tú tienes. ¿Continuamos? Vamos a ver la palabra de Dios. Jeremías 32:18 dice, este profeta dice, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ello. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Ahora, este versículo no quiere decir que tú o yo vamos a pagar por los pecados de los papás, porque cada quien paga por sus pecados, ¿verdad? Pero no nos vamos a librar de las consecuencias de este pecado de nuestros ancestros. Es decir, Dios les va a demandar a cada uno el pecado que hayan cometido, pero la herencia que está en la genética, en el ADN, va a traer consecuencias y secuelas a nosotros, los que no nos hemos arrepentido, los que no hemos renunciado a esa iniquidad, a esa maldad. Fíjense la diferencia tan grande que hay de pagar a sufrir las consecuencias. No te vas a librar de las consecuencias porque tú tienes ahí sembrada la semilla del pecado, la semilla de la iniquidad. Y esa semilla de iniquidad tiene raíces que van a dar fruto al pecado, ¿verdad? En Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, mi inclinación a cierto pecado me va a tener atada con cuerdas. Por eso muchos decimos, pero si yo ya me arrepentí, pero si yo voy y lloro, pues si yo voy y me arrepiento, pero si yo voy y digo, ya no más este pecado, ya no quiero más este pecado, ¿por qué entonces al rato otra vez vuelvo a caer? ¿Por qué otra vez vuelvo a pecar el mismo pecado? ¿O me inclino a lo mismo? ¿Cuántos hombres están en la iglesia y están viendo a las mujeres? Está la alabanza y si pasa alguna mujercita por ahí, ya le están viendo así, ¿no? Se desvían sus ojos. Si están en la prédica, ya voltearon a ver a la de al lado, al de al lado. Y están mirando de una manera, pensando de una manera que por fuera pareces muy,
muy espiritual, pero por dentro tú sabes que esa iniquidad, este pecado de tus padres o la iniquidad de tus padres te inclina al pecado de la inmoralidad. Así que nosotros ya no vamos a estar renunciando al pecado, sino vamos a irnos hasta la raíz del problema, a renunciar a la iniquidad, hablando de impureza sexual, renunciando a la iniquidad de la impureza sexual. La iniquidad de la impureza sexual, la semilla de la raíz la raíz de la iniquidad de la impureza sexual da frutos de lascivia, lujuria, pornografía, masturbación, prostitución, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, trata de blancas, secuestros, violaciones, pedofilia, incesto, espíritus de incubo, de subcubo. Todos esos son los frutos, o sea, el pecado de la iniquidad de impureza sexual. Así que nosotros podemos ver que donde hay una familia en donde hay iniquidad de impureza sexual, pues, ¿qué esperas? Los hijos van a heredar lo mismo, o peor, porque van a caer en la promiscuidad. Y no es porque los hijos paguen por el pecado de sus papás, sino que hay una tendencia en su ADN espiritual que va a hacer que pequemos y que repitamos los mismos errores de nuestros padres, incluso peores, si es que no cortamos con eso a tiempo. Vamos a tener que romper y cortar con esa iniquidad, porque si no, hermano, ustedes y yo sabemos dónde está nuestro talón de Aquiles. ¿Cuál es el que te cuesta más y qué hay en ti que no te deja ser limpio? Miren, los niños que tienen padres violentos, me gustó esta imagen que puso Maggie, tienen gran posibilidad de de también ser agresivos. Pues eso te enseñaron, ese es un ejemplo, pero al mismo tiempo es una iniquidad que hablábamos de la ira, ¿no? Iracundos, agresivos, violentos, explosivos, intensos. Eso estamos, aparte de que lo traemos en el ADN espiritual, pues también vemos el ejemplo en nuestra casa, porque nuestros padres tienen esa iniquidad, ¿verdad? Entonces, también en el caso de las niñas, van a ver el ejemplo de mamá y van a heredar y van a aprender de los pecados de la mamá. La mentira, el chisme, la crítica, la difamación, qué sé yo, tantas cosas que nosotros aprendemos y heredamos de los padres, tanto de vista como de nuestro ADN. Incluso fíjense la forma en que nos alimentamos, también heredamos de la familia, de los padres, porque hemos visto que hay familias completas, todos son obesos por la manera en que comen. Y aunque la obesidad no es un pecado, ¿verdad? No, tampoco. Pero es un mal hábito. Ese mal hábito que traemos se manifiesta de generación en generación, dando lugar a hijos con problemas de todo tipo de salud. ¿Por qué? ¿Por qué estamos obesos? ¿Por qué? Porque tenemos una inequidad de baja estima. Alguien nos humilló, nos avergonzó sexualmente. Alguien nos menospreció en nuestra persona, nos hirió o los violentó, de tal manera que ellos ya no les interesa de ninguna manera ser atractivos ni ser saludables, ¿verdad?
porque su baja estima y sus problemas emocionales hacen que esté come y come y come y come. Y es afectada la mamá o el papá, pero también los hijos. Entonces, es increíble que hasta en esas pequeñas cosas los hijos se dan cuenta, los hijos aprenden y los hijos reciben esa enseñanza de generación en generación en generación, que parezca normal. Todos esos hábitos, todas esas maneras de pensar, de ser, de hablar, ¿verdad? Y en Proverbios 22:8 dice Salomón, ¿verdad? Porque también Salomón escribió los proverbios, dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y consumirá la vara, y consumirá, y se consumirá la vara de su ira, ¿verdad? Dice, en el Reina Valera dice, el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de tu insolencia será quebrada. Y bueno, desafortunadamente no tenemos mucho conocimiento sobre la iniquidad, porque no son temas que se dan mucho en la iglesia, en las iglesias. E incluso nosotros hemos hablado de la iniquidad de hace años. En mi iglesia donde yo estaba, se hablaba mucho sobre este tema y lo estudiamos, ahí lo aprendimos. Mucha gente no estaba de acuerdo con eso, porque ellos decían lo que dice 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. O sea, las cosas viejas pasaron porque ya acepté a Cristo, porque soy una nueva criatura, ¿verdad? Pero desafortunadamente, cuando tú le quieres hablar de la iniquidad, de que tienes que renunciar a la iniquidad, dicen, a ver, hermanita, un momento. Yo ya acepté a Cristo, Cristo ya murió por mí en la cruz del Calvario, Cristo ya sufrió por mis enfermedades, padeció por mis dolores, fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo y por su llaga hemos sido curados. Eso es real. Gloria a Dios por esa verdad. Pero en esa verdad solamente está hablando de que tú entraste a un pacto, al pacto que hiciste con Cristo, al recibir gratuitamente la salvación que, por cierto, no merecíamos. Pero en este versículo no habla de que, y no enseña de que tú ya no tienes que preocuparte por el problema de la iniquidad, del pecado, de la transgresión, ¿no? Aquí no está diciendo eso. Está diciendo que eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, pero las tienes que hacer efectivas, tomando la obra redentora de Jesús, tomando la sangre del Cordero, aplicando lo que dice, que por su llaga hemos sido curados, sanados del alma, de la mente, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, y analicémonos, ¿de verdad estamos sanos? Entonces, si yo me doy cuenta que yo tengo un montón de errores y fallas, aún estando en Cristo Jesús, tengo que trabajar con la iniquidad, tengo que renunciar al pecado, pero primero voy a cortar la raíz de donde viene el pecado. Corto con la raíz para que ya nunca más vuelvan a dar fruto, porque yo he estado cortando las ramas, renunciando y arrepintiéndome. Eso está bien. He cortado con el pecado que es el fruto. Eso está bien. Pero ¿por qué de repente, pasados los meses o el año, qué sé yo, o las semanas, vuelvo a caer? Vuelvo a cometer o a desear o a anhelar o a pensar como pensaba antes. Entonces quiere decir que no he cortado la raíz. Y hay tantas raíces de iniquidad, hermano, que eso lo vamos a seguir estudiando en esta enseñanza, porque resulta que la maldición, de cualquier maldición, entra por medio de la iniquidad. Y de acuerdo a la iniquidad que tienes, iniquidad de pobreza, heredaste la miseria, la pobreza y la escasez. Cada que ya tienes el dinerito, de repente algo pasa y tuve que pagar esto. Ay, pues me pasó lo otro.
ay, que el coche, ay, que el niño, ay, que la escuela, ay, que la enfermedad y vuelva a quedar destinada. Ahí hay una maldición de pobreza, miseria y escasez. Y dice el Señor que nos ha prosperado en gran manera, que nos ha bendecido, que Él es el dador de la vida, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces, ¿por qué me falta? Porque hay una raíz de iniquidad, de pobreza, de religiosidad, iniquidades de religiosidad, que aún estando en Cristo, de repente quiero actuar muy religiosamente y me molestan algunas cosas que me enseñan o la manera en que predica alguien y dijo, no, 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 esto no, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que analizarnos, ¿verdad? Y bueno, David aquí, digo más bien Pablo, ¿verdad? Pablo dice aquí en Romanos 6, 12, 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en tus pecados, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de qué, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A ver, Pablo le habla a los cristianos, no a los inconversos. ¿Por qué dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal? De modo que le obedezcas en tus concupiscencias, ¿verdad? Sí, sí, Erika. ¿Hablabas, Erika? Mm, ok. Maestra, Entonces, hermano, sí tengo dudas, pero al final las platico, ¿vale? No, pero ahorita no. ok. Sí, porque si no, nos desviamos. Espérenme, que hay muchas preguntas. Entonces, estamos viendo que nosotros tenemos problemas. Y Pablo está diciendo que no reinen en nuestro cuerpo el pecado, que no le obedezcamos a la iniquidad, ¿verdad? Sino que nos presentemos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces sí hay problema, ¿verdad? Continuamos. Y aunque vamos a continuar. Por tanto, desde que nosotros permitimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento, hermanos, no podemos estar, ay, pues ya me salvó el Señor, ya, que Él haga todo, porque no es así. Yo tengo que trabajar para estar renunciando a muchas cosas que yo sé que tengo, porque yo tengo que trabajar con mi santidad, con mi obediencia, con una vida íntegra y justa, ¿verdad? Porque Dios nos hace responsables a cada uno de nuestras elecciones y decisiones. Por eso tenemos libre albedrío. Pero ahora que sabemos que tenemos iniquidad, tenemos que hacer nuestro árbol genealógico y ver de dónde viene la raíz de mi problema, de mi manera de ser y de pensar o de mis fracasos, ¿verdad? Y no estar culpando a papá y a mamá, pues por culpa de ellos soy así. No, no, no. También nuestros padres heredaron la iniquidad de sus padres y nuestros abuelos la iniquidad de sus bisabuelos. Acuérdense que la iniquidad nos alcanza desde la primera hasta la cuarta generación. Por eso le heredamos, ¿sí? Le heredamos de nuestros abuelos, le heredamos de nuestros bisabuelos, abuelos, padres y a nosotros. Y luego nosotros continuamos. Nosotros le heredamos a los hijos y a los nietos y bisnietos. Otra cuarta generación con una iniquidad más grande, porque esto va creciendo si yo no renuncio, si yo no me arrepiento, ¿verdad? Así que vemos lo que Cristo hizo en la cruz y gloria a Dios, porque como yo tengo acceso a la victoria de Jesús, como yo tengo acceso a la sangre del Cordero,
como yo tengo acceso a su gloria, por causa de que nos justificó en la cruz, nos reconcilió, nos adoptó, nos redimió, nos santificó y nos purificó. Yo tengo acceso a esos beneficios, pero yo tengo que renunciar. Tengo que reconocer que tengo una raíz de iniquidad que ha provocado las ataduras y las ligaduras, pero ya estoy metiéndome más profundamente. Y eso no lo enseñan en la iglesia porque la gente se molesta. Hay mucho legalista, mucho religioso que dice no. No, a mí ya Cristo me salvó y punto. Entonces, ¿por qué estás como estás? Si no tienes que hacer nada, entonces, ¿por qué tienes tantos problemas aún estando en Cristo? ¿Por qué batallas contigo mismo? ¿Por qué batallas con tu familia? ¿Por qué tú te estás dando cuenta que si tú no cortas con esa enfermedad y renuncias a ese pecado y renuncias a esa iniquidad, tus hijos van a hacer lo mismo y peor, porque se va multiplicando la maldad? Y estamos viendo ahora a nuestros hijos que están cometiendo los mismos errores, los mismos pecados, ya ahora que están creciendo, o actitudes. Así como una vez me dijo una hermanita, es que mi hijo dice que es igual que él cuando era niño, ¿verdad? Y yo dije, wow, ahí es donde nosotros nos damos cuenta, se heredó la iniquidad, el pecado, entonces hay que cortarlo. Ya lo ubiqué, ya ubiqué de dónde vino. Yo soy el problema, yo tengo que renunciar y arrepentirme, pedir perdón por mis ancestros, porque mis ancestros son los que pecaron. Porque yo me parezco a mi papá y a mi mamá en ciertas cosas, en ciertas áreas. Les decía yo la vez pasada que nosotros venimos de una familia muy intensa. Yo tuve que renunciar a la ira, yo tuve que renunciar a esa ira explosiva, que es la que, ¡ay! Eso es un escándalo, ¿no? Todas somos así de intensas. Yo tuve que renunciar a eso porque yo me estaba enfermando hasta del corazón por tanta intensidad, tanto apasionamiento, ¿verdad? Teníamos que renunciar, ya estamos ubicando nuestros lados malos, pero ahorita lo que vamos a hacer es cortar desde la raíz, porque ya no le vamos a dar más cabida. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, porque lo que nos parece tan natural no es natural, o sea, lo malo no es natural. Entonces, cuando dijo que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, dice que lo que quería decir es que la iniquidad o las maldiciones ancestrales ya no van a ser efectivas en nuestra vida ni en nuestras generaciones si renunciamos a ellas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya conquistó las enfermedades, las maldiciones, la muerte, todo en la cruz, y nos dio salvación, vida eterna, y nos dio la victoria por medio de su sangre preciosa. Pero todo depende de nosotros, en que nosotros renunciemos. O sea, ya ubiqué cómo es mi mamá, cómo es mi papá. Yo lo hago. Y creo que mi hija ya lo está haciendo. Creo que mi hijo también ya lo está haciendo. ¿Y qué crees? En caso mío, ¿verdad? Mi nieto, que tengo nietos, mi nieta está haciendo lo mismo. Y ahí es donde tú te asustas, dices, wow, esto no es un pecado cualquiera, esto es una iniquidad que está arraigada y dice que se crea huevos de áspides. Así que se van reproduciendo. Telarañas, dice que son como telas de araña que envuelven, o sea, también envolvieron a mis hijos, a mis nietos,
y van a envolver a mis demás generaciones. Entonces, es tiempo de cortar y de romper con esa raíz de iniquidad, ¿verdad? Que nos impide que nosotros vivamos en bendición. ¿Por qué no soy próspero? Algunas de ustedes y yo, en su momento que trabajábamos y trabajábamos y trabajábamos y apenas nos alcanzaba para la renta y la comida, no para ahorrar. ¿Por qué? Porque de seguro tu bisabuelo, abuelo o papá hizo algún pacto y maldijo las finanzas. Porque trabajo tienes, pero no prospera. ¿Quién se metió a la brujería de tus ancestros? Y de ahí se vino para acá hacia ti esa iniquidad que heredaste porque está decodificada en ADN desde el momento en que tú eres concebido. Nosotros nacimos puros y perfectos, porque todo lo que creó Dios es bueno y perfecto. Pero en el momento en que pasa la sangre por el cordón umbilical a nuestro cuerpo, ahí ya entró la maldad, la iniquidad de mis ancestros. Así que tenemos que investigar por qué estoy en la condición en que estoy y renunciar, ¿verdad? Tengo que desechar todo aquello que me impide que yo sea próspero en el área física, en el área económica, en el área espiritual, en el área emocional. Yo ahora que estaba analizando de ahora que falleció mi mamá, vi las enfermedades de mi madre que pusieron ahí en el acta de defunción, la causa de la muerte de mamá, y decía que tenía 70 años de ser hipertensa. Por eso su corazón estaba así grandísimo. 70 años de ser hipertensa, o sea, murió de 94 años. Entonces, desde los 24 años de hipertensa, y todas nosotras tenemos presión alta. Tengo que renunciar, se acabó. Yo renuncio a esa raíz de iniquidad, yo no la acepto, porque esa iniquidad de hipertensión me va a llevar a una muerte de corazón y yo no la quiero. Entonces yo tengo que renunciar a esa iniquidad, pero ¿por qué vino pero fíjense, la hipertensión de qué viene? De ansiedad, de angustia, de falta de perdón, de miedo y de malos hábitos alimenticios. Entonces, ¿qué tienes que trabajar? Renunciar a todo eso, perdonar y pedir perdón a Dios por tus ancestros. Señor, perdónanos. Vengo a pedirte perdón a nombre de toda mi familia, mis bisabuelos, abuelos, padres que hicieron pactos con la muerte. Hicieron pactos y ellos vivieron en la iniquidad de sus ancestros. Gente que no perdonaba, la falta de perdón te lleva a la hipertensión. El rencor te lleva a la hipertensión. Entonces, fíjense todas estas cositas que nosotros no nos damos cuenta. Por eso dice que es como en Salmo 109:18 dice, entró como aceite en sus huesos y como agua en sus entrañas y tomó los órganos enfermándolos porque la iniquidad pasó al cuerpo y estos no son demonios, es la iniquidad que seca los huesos, que desvía incluso las vértebras, la columna y que no sale del cuerpo hasta que tú renuncies. Increíble, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a librarnos de esta iniquidad?
Vean lo emproblemados que estamos, pero también recuerden que Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Y que por medio de su obra redentora nosotros podemos ser liberados por causa de que tenemos la sangre del Cordero y la obra redentora de Cristo. Esa es nuestra ventaja de los demás que no tienen a Cristo. Nuestra liberación. Primeramente vamos a hacer algo. Ya sabemos que vamos a reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, arrepentirnos de renunciar a nuestro pecado, o más bien, arrepentirnos de nuestro pecado y renunciar al pecado, ¿ok? Pero vamos a hacer, primeramente, vamos a restaurar completamente nuestra relación con Dios viviendo una vida justa. Es decir, yo voy a empezar a renunciar, reconozco, confieso, me arrepiento, renuncio, doy el nombre estoy recordando cómo era mamá, papá, cuáles eran sus debilidades, yo cuáles son las mías, a qué me inclino, y entonces empiezo a renunciar, a pedir perdón por mis familiares, por mis padres, y después por mí misma, y pido perdón por mis hijos que ya están ahí también, y yo corto, voy a cortar con esa iniquidad, pero tengo que restaurar mi relación con Dios si es que yo no tengo esa intimidad y esa comunión con Dios. Primeramente, voy a analizarme cómo estoy con Dios, ¿verdad? Y en 2 Corintios 7:1, Pablo dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. O sea, cuando yo ya me restaure y restaure mi relación con Dios, voy a perfeccionarme en santidad por el temor que yo tenga a Dios. Número 2. Voy a renunciar primeramente a la religión para buscar una relación genuina con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, ¿verdad? Dejo que la religión me va a llevar a guiarme por lo que dicen los hombres y no por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Santiago dice, en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos pecadoras y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Yo tengo que renunciar a toda religiosidad, fariseísmo y legalismo, porque a veces somos tan legalistas que eso impide que nosotros tengamos una relación, comunión, acercamiento verdadero con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puedo seguir en esta condición. La religión me separa de Dios. 3. Dejar de practicar el pecado con temor a Dios. Vamos. Yo ya tengo mi relación, mi comunión, ya dejé de ser legalista, estoy buscando a Dios de verdad porque quiero ser libre de esta iniquidad. Tenemos un montón de iniquidades, pero de cuál en especial cada quien lo sabe. Y voy a pedirle a Dios que renuncie a esa iniquidad para que ya el pecado no florezca, para que el fruto de la iniquidad, de esa iniquidad no florezca. Dijimos que si tengo una iniquidad de impureza sexual, voy a cortar con ella, y si quieren hacer un acto de fe profético, al momento de romper con esa iniquidad, agarrar un cuadernito, una hojita, un hilito, qué sé yo, el hilito con unas tijeras, pum, lo voy a cortar, al decir, o el papelito, decir, rompo y corto con todo ciclo de raíz de iniquidad
digamos, de impureza sexual y con sus frutos: lascivia, lujuria, pornografía, masturbación, prostitución, etc. Que es de raíz de iniquidad, de vicios que me tienen atados. Rompo y corto con toda raíz de iniquidad, de vicios. Y declaro que los frutos: alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, cualquier cosa que me tenga atado y ligado, incluso hasta el trabajo, porque hay gente que trabaja de más, no tanto porque necesita el dinero, sino para distraerse o para no llegar a su casa porque prefiere estar en el trabajo. Un trabajólico, ¿verdad? Que dice: yo prefiero trabajar, no quiero ni llegar a mi casa. Esas son adicciones. Tú estás huyendo de tu realidad, como huyes cuando bebes o cuando te drogas. Estás huyendo de tu realidad cuando comes, porque es una manera de apagar tu ansiedad, tu desesperación, tu angustia. Ahí hay una iniquidad. Corta y cierra los ciclos de todo vicio, llámese como se llame, para que tus hijos no hereden lo mismo. Y en Ezequiel 18:30 dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones. Ya sé que te vale la ley, ya sé que la brincas la ley, ya sé que no te importa la ley de Dios, ¿verdad? Dice: apártate de todas tus transgresiones, y no será tu iniquidad por causa de ruina. Es decir, la iniquidad te va a llevar a la ruina, la que sea. No vas a perder la salvación, volvemos a lo mismo, pero no vas a vivir una vida sana y plena mientras estés con vida. ¿De qué te sirve tener vida si estás enfermo siempre? ¿De qué te sirve tener vida si no tienes ni para comer? ¿De qué te sirve tener vida si vives en verdadera angustia y zozobra? A eso está refiriéndose Dios, que provoca ruina en tu vida. 4. Debemos confesar a Dios todos los pecados de nuestros antepasados para limpiar nuestra línea sanguínea. Es decir, yo no tengo la culpa de que mi mamá haya sido como haya sido, o mi abuelo haya sido como haya sido, o mi abuela haya sido como haya sido, pero lo heredé. No me va a castigar Dios por los pecados de ellos, pero yo tengo que pagar las consecuencias de lo que ellos hicieron. A mí no me va a juzgar Dios por los pecados de ellos, pero heredo sus pecados. Entonces yo tengo que renunciar, confesar y arrepentirme y pedir perdón por los pecados de ellos. Ya están muertos algunos, pero yo voy a limpiar mi línea sanguínea. El día que mi madre murió, yo sabía que tenía que renunciar de algo de ella. Y lo hice. Y cuando la velaron en la casa de mamá. Entonces, yo me acuerdo que estaba en la recámara de mamá llorando, cuando entró mi hermana y dijo: ya se va mi mamá. O sea, ya venían por el cuerpo para llevarlo al panteón, ¿verdad? Y yo le dije: yo no quiero salir a despedirme de ella. Yo ya me despedí de ella cuando estaba con vida. Ya no está ahí mi mamá, ya nada más es su cadáver. No me tengo por qué, en todo caso me iba a despedir de su cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, pues el dolor también, porque somos seres humanos y nos duele la pérdida de tu madre, aunque tengas 80 años tú también, ¿no? Te duele la pérdida de tus padres, te duele la pérdida de un ser amado. Y yo dije: yo no quiero salir, no quiero salir, no quiero ver
cuando se lleven el cuerpo. Y estando yo ahí adentro, el Señor me recordó algo de la herencia que yo estoy recibiendo y que yo traía de parte de mi mamá. Y miren qué roto, así como ustedes lo han hecho, he recordado muchas cosas en estas 9 clases de sanidad interior y me acordé de muchas cosas que yo dije, esto lo heredé y he estado renunciando y renunciando también yo a muchas cosas, pero de algo que yo sabía y estaba latente ahí. Y ahí en el cuarto, cuando dijeron, ya nos vamos, porque ya llegó el camión, ya esto, ya nos vamos, yo no me quise salir del cuarto de mamá sin antes renunciar a algo que tenía que hacer en ese momento. Y han de pensar ustedes, ay, no es el momento, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me llevó a hacerlo. ¿Y qué creen? Me estuve vomitando ahí, no comida, como cuando te liberan. Me estuve ahí, entró mi hermana y hasta una cubeta llevó y yo ahí va, cuando dije que renunciaba a eso, ¡boom! Me vino así y empecé a vomitar y a vomitar y a vomitar hasta que sentí que se acabó. Y tú dices, ¿quién te liberas si no es del Espíritu Santo? Ahí se rompió algo que era necesario que yo rompiera. Y sé que después de eso van a quedar limpias mis generaciones, porque yo renuncié. Y hay mucho más a lo que tengo que renunciar, ¿verdad? Pero miren, dice Ezequiel 36:33, así ha dicho Jehová, el Señor, el día que os limpie de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas van a ser ¿qué? Reedificadas. Hay una promesa que el día que nos limpie de todas nuestras iniquidades van a ser nuevamente habitadas las ciudades y las ruinas de generación en generación que tenemos ya van a ser reedificadas. O sea, va a haber sanidad en nuestra familia, va a haber sanidad en nuestras generaciones si nosotros renunciamos y nos arrepentimos. Y yo creo que nos está llevando Dios a esto porque, pues yo la verdad, hermanos, en estas enseñanzas hemos llegado ya a un año y cacho y estamos alcanzando a estudiar esto de la iniquidad y yo nunca pensé que le iba a dar. Porque es una clase y una enseñanza muy, pero muy delicada. Pero creo que hemos pasado ya por muchas enseñanzas desde principios espirituales, de bebés, lechita, y ahorita están comiendo ya carnita. Es increíble, porque solamente íbamos a dar discipulado bíblico. Jamás pensé llegar a darles estas enseñanzas que son ya de pues a otro nivel, a otro nivel. Pero creo que las pueden soportar, las pueden aceptar y pueden ser aprovechadas para que sean libres y seamos libres todos, ¿verdad? Yo me maravillé de lo que pasó en este cuarto y cómo me liberó el Señor y nadie se dio cuenta más que mis sobrinos, porque hasta me llevaron la cubetita y todo y no sabían qué me estaba pasando. Yo sí sabía, pero se quedaron así asombrados, hasta me dijeron, ya estás bien, ya estás bien. Ya se ha ido el camión y mi sobrino dijo, yo te llevo en mi coche. Ya se habían ido todos. La única que estaba yo era ahí con mi sobrino, su esposa, y ellos me llevaron sí, al panteón, ¿verdad? Entonces, fíjense qué cosa. Ahora, 5, renunciar a cada práctica pecaminosa. De otra manera, nuestros hijos en el futuro heredarán nuestra iniquidad. Ya lo vimos, ¿verdad? Entendemos que tenemos que renunciar a toda práctica pecaminosa para que nuestros hijos no sufran lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque en Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Ya se murieron y entonces estamos batallando con la iniquidad de nuestros ancestros, ¿verdad? Ya se murieron los bisabuelos, los tatarabuelos, y ahí seguimos.
Ahora, debemos determinar no volver a cometer los mismos errores y pecados de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que arrepentirnos y por medio del arrepentimiento y con el poder del Espíritu Santo, de la sangre del Cordero, vamos a ser liberados. Y ahí se van a borrar todas las iniquidades que heredamos de generación en generación en generación. Y en el libro de Hechos, el autor del libro de Hechos dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es tiempos de refrigerio? De descanso, de paz. Así que si yo me arrepiento, van a ser borrados mis pecados, mi iniquidad. Pero tengo que trabajar, no es gratis. La salvación es gratis, la liberación nos cuesta. Y a través del arrepentimiento y la renunciación, vamos a expulsar de nuestra línea generacional todo pecado, toda iniquidad y toda transgresión ancestral de generación en generación, como lo dice Jeremías 33:8. Dice, y los voy a limpiar de toda su maldad con que pecaron contra mí, y voy a perdonar todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Hay una promesa de parte de Dios. Y Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, nos limpió de nuestra maldad, de nuestros pecados, y dice que va a perdonarnos de todo aquello que hicimos contra Él. Y allí fue en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ya lo hizo, pero yo no he puesto en práctica eso. Yo no he tomado los beneficios de la cruz, no he tomado esto que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario para que se haga efectiva en mi vida. Y llegó el momento de que trabajemos, porque aquí sí nos toca trabajar con la ayuda del Espíritu Santo, con la sangre del Cordero, que es ya está pagado todo, ya nada más nosotros hay que tomar esa herencia para adquirir los beneficios de la cruz. Y con eso vamos a ser libres, verdaderamente libres. Amén. Amén. Bien, pues espero que esta enseñanza, hermanos, nos ayude mucho a liberarnos. Vamos a continuar con la iniquidad, porque pues estamos hablando del módulo sobre las maldiciones, pero yo quería introducirlos primeramente a la iniquidad para que veamos de dónde vienen las maldiciones, porque el diablo tiene derecho a implantarnos maldiciones, ¿verdad? Porque dice que las maldiciones vienen como los gorriones, ¿verdad? No vienen porque sí, sino tienen un tiempo para llegar con todo derecho legal. Amén. Bueno, Amén. damos por terminada esta enseñanza. Ahorita vamos a orar